etcétera, pero vamos a ver un repasito rápido de cómo trabajaría un conversor AD, que es simplemente agarrar una señal, en este caso IT, que pasa por un sistema de muestras y posteriormente va a convertirse en un número, y eso matemáticamente tiene que ser representado por algo que normalmente es por un retenedor de orden 0, un 0 orden hold, que va a mantener el valor durante un tiempo, porque esto, por más que nosotros lo hagamos en un microcontrolador, esto tiene que tener, o tiene, en realidad una correlación matemática con funciones, normalmente expresada en la transformada Z. Es la que se usa para el control digital. Nosotros hoy no vamos a ver control digital en sí mismo, porque hay dos formas de ver los controladores digitales. Una es agarrar un controlador lineal, desarrollar todo exactamente como si fuera un sistema lineal, y posteriormente implementarlo de forma digital, que eso es lo que vamos a ver hoy. Y después hay otra teoría que ya es directamente desarrollar el controlador como un sistema digital propiamente dicho. Nosotros vamos a la parte de lineal, llevarlo a un sistema digital. Y el conversor de A sería la otra cara de la cuestión, que es el que va a generar la señal de salida, que va a trabajar sobre los actuadores, y finalmente van a trabajar sobre la planta. ¿Sí? Acá tendríamos un sistema típico de control de lo que querramos. Lo que quieran controlar con esta estructura lo hacen. Tienen que tener un conversor AD con suficiente velocidad para tomar 10 veces la frecuencia de la frecuencia más alta que les interese de la planta. Por ejemplo, si fuera un horno, que es muy lento, con un conversor AD que trabaje a 100 Hz le recontrasobra. Es más, hasta 10 Hz también sirve. Y el conversor de A tiene que ser capaz de generar una señal que también para la planta se vea como un sistema continuo. Si yo al sistema discreto le elevo la frecuencia de trabajo, por eso yo hablé de 10 veces y no de 2 veces, que sería la frecuencia de Nyquist, yo hablé de 10 veces, porque de esa forma yo puedo aproximar, como vamos a ver en una gráfica después, mi sistema digital a mi sistema en tiempo continuo. Hasta acá no hay preguntas, estamos hablando de repaso, pero cualquier cosa no tengo problema en detenerme a comentarlo. Bien, esto también lo puse simplemente como curiosidad. En esto podemos ver el error de cuantificación, que ya lo conocen todos, que es la diferencia que hay entre un bit más o menos un bit del conversor AD, porque el valor analógico va a valer lo mismo hasta que pase la otra ventanita, entonces eso se representa de esta forma y algo que no podemos evitar. No tiene que ver con el ruido, no tiene que ver con la calidad del conversor, no tiene que ver con nada, simplemente es cómo se transforma una señal analógica en digital, porque al ser los sistemas digitales conjunto finito de valores y los sistemas analógicos conjunto infinito, y bueno, de alguna forma tendríamos que encasillar cada valor analógico con su correspondiente valor digital. A eso se llama codificarlo, que particularmente la parte del conversor analógico digital es la cuantificación. Vamos a ver qué es el retenedor de orden 0. El retenedor de orden 0 es justamente esto que estamos viendo acá, y me permite a mí considerar durante todo un tiempo de muestra, todo esto serían los tiempos de muestra. Bueno, acá ni siquiera tenemos tiempo de muestra, ¿sí? Más o menos parecido. Pero todos estos puntos de muestra es donde toma el valor el sistema y lo mantiene hasta la próxima muestra, ¿sí? Ese sería un método de obtener un valor numérico de una señal digital que fue muestreada en un tiempo y recién va a volver a tener existencia en el otro tiempo de muestreo. En el medio de esa señal digital en realidad no conocemos qué valor tiene y para el sistema tampoco existe. Pero como nosotros tenemos que hacer integradores y derivadores, necesitamos de alguna forma obtener un modelo matemático que represente a esto que es la retención del valor entre muestra y muestra. Hay varias formas de obtener la función del retenedor de orden 0. Una es utilizando una función escalón, como la que tenemos acá, UDT representa el escalón. Finalmente, el retenedor de orden 0 va a quedar con una forma, como están viendo acá, que es e elevado a la menos kts sobre s, donde t
es el tiempo de muestra, ¿sí? Ahí les presenté las dos formas de representarlo, esa es una, y había otra forma más que está acá, y la tienen totalmente desarrollada, que no suma mucho. Porque esto quiero que sea conceptual. Si después hay que investigar un poco, mírenlo, que no es ningún problema. Entonces, la forma que va a tener una señal analógica dentro de mi sistema digital es más o menos la que estamos viendo acá. Siempre que si usamos un retenedor de orden 0. Después vamos a ver que hay otra forma de convertir un sistema analógico en digital. Si nosotros ponemos un dispositivo de retención de orden 0, esta señal analógica, que es la que lleva los puntitos, va a tener esta forma dentro de mi sistema. Si yo en lugar de un sistema de orden 0 utilizo un sistema de retención de primer orden, que ya no es lo mismo, voy a tener esta señal que fíjense que es más parecida. ¿Y dónde va a tener más influencia? Esto va a tener mucha influencia cuando aparezcan los integradores. Porque no es lo mismo integrar esta señal, que va a ir integrando todos los valores que se encuentran acá abajo, que integrar esta otra señal. Obviamente que el error de esta señal va a ser mayor que el error de esta señal, porque la señal con un sistema de retención de primer orden se va aproximando más a mi sistema analógico. Y decir, bueno, pero ¿qué me importa todo esto? Sí importa, ¿saben por qué? Porque nosotros aplicando estos principios, nosotros podemos llevar un sistema que se encuentre en el dominio del tiempo a su ecuación en el tiempo continuo, perdón, no en el tiempo continuo, está en el plano S, pero en continuo, lo podemos llevar a su versión en tiempo discreto en el plano Z. Y una vez que tenemos la función de transferencia en el plano Z, como les voy a enseñar ahora, y que ya lo saben sin saberlo, es muy fácil hacer el software que haga esa función. Porque finalmente lo que vamos a buscar para implementar un controlador digital es escribir líneas de código en lo que quieran, en VHDL, Verilog, C, BASIC, es lo que quieran. En Python, lo que ustedes busquen es simplemente escribir una línea de código. Y el mismo método se usa para implementar los filtros, exactamente igual. Entonces, bueno, este es el retenedor de orden 0 y vamos a considerar esta como la función para un 0 orden whole. Vamos a ver que hay otros métodos. Cuando nosotros utilizamos, o sea, cuando avanzó un poquito la matemática, cuando se tuvo que empezar a integrar en tiempo discreto, surgieron varios métodos. Fíjense que tenemos el forward, que es el retenedor de orden 0, típico. Cuando yo tomé la muestra, esa muestra permaneció durante todo el tiempo hasta la próxima marca o la otra muestra, y ahí permaneció durante todo el tiempo, próxima muestra, etc. La otra forma de hacer la integración es un backward, es decir, tomo el valor y voy para atrás. Pero son todos iguales, voy teniendo distintos errores que se deben a cómo integro entre estos pedacitos. Y la otra forma, que es bastante interesante, es la integración trapezoidal. La integración trapezoidal toma de los dos valores y lo aproxima con una recta, o sea, hace una interpolación lineal entre los puntos, lo cual es muy claro que esto tiene muchísimo menos error que esto o que esto. Simplemente esto es como dentro de mi sistema de tiempo discreto se va a representar a esa señal entre muestra y muestra. Y esos tres métodos han dado, a partir de realizar la transformada Z de cada uno de estos, o sea, obtengo la transformada de Laplace de cada uno de estos métodos, y después puedo llevarlo al plano Z aplicando la transformada Z, que no viene al caso, ya lo vieron en señales, pero podemos volver. Han dado distintos métodos o mecanismos de llevar una función de transferencia de lo que sea expresado en el plano continuo S, o sea, en el plano complejo, pero en tiempo continuo, en S, lo puedo llevar a su representación en el plano Z. Y acá tienen, en esta filmina, las tres formas de llevar cada uno de estos sistemas continuos en S y llevarlo al Z. Por un lado tenemos el 0 orden whole, que sería T, es el tiempo de muestreo, por Z a la menos 1, sobre 1 por menos Z a la menos 1. O sea, las S
de mi función de transferencia lo voy a reemplazar por estas. Por esta o por esta. Esta es la que más me gusta a mí, que es la Tasting, que es la trapezoidal, que es la que vimos, que es la que mejor representa a la función de transferencia en tiempo continuo. Entonces, simplemente yo agarro una función en S, de mi, por ejemplo, mi compensador en atraso, y lo único que hago, reemplazo las S por esta ecuación en Z, opero y obtengo las distintas formas que se representan, o que se van a ser representadas la función, ya no en el plano S, sino en el plano Z. Miren, acá le hice las 3 para este sistema, que puede ser tranquilamente un compensador, ya verán si serán atrasos, serán adelantos. Es fácil saberlo, pero no importa. Entonces yo esto directamente lo puedo convertir al plano Z de esta forma o de esta forma. Esta anda muy bien. Donde este valor numérico T representa el tiempo de muestra. Puede ser 1 milisegundo, 100 microsegundos, 10 microsegundos, siempre teniendo en cuenta que sea por lo menos 10 veces más alta que la frecuencia más alta de mi sistema. Porque con eso me aseguro que el error que vamos a tener entre mi sistema discreto y mi sistema, si fue implementado con operacional o en tiempo continuo, va a ser mínimo. Para eso le había hecho unas gráficas, ¿no es cierto?, en donde se podían ver los bodes del sistema con distintas frecuencias de muestreo, con distintos periodos de muestreo, y este es el mismo, creo que de este sistema 10S+1. Creo, porque no me lo acuerdo. Después veremos esto. Y esto es lo que le quería mostrar. ¿Ven cómo se aproximan? Acá yo agarré un sistema, un mismo sistema en tiempo continuo, y lo discreticé con 2 métodos. Uno era el zero orden Hall y el otro era el Tasting, o el trapezoidal. Y acá el zero orden Hall, es fácil de ver, es este. Fíjense que mantiene el valor de la última muestra, lo mantiene durante todo el tiempo. El otro es el trapezoidal, y fíjense que va mucho mejor que el zero orden Hall. Es decir, si yo agarro una función de transferencia en S, y la aplico, las transformadas estas, la trapezoidal, con un tiempo de muestreo suficientemente alto, puedo tener la misma función de transferencia en S, pero llevada al plano Z. Y en el plano Z es donde vamos a poder implementarla en el microcontrolador. Después volveremos a ver. ¿Me siguen hasta ahí? Esto lo habrán visto, me imagino, en señal y sistema, en alguna materia. ¿O en técnicas 3? Francisco, estabas por decir algo. No, que sí, se va entendiendo. Transformada Z creo que era algo que tocaba en análisis de señales y sistemas, pero personalmente la hice en 2018 y no me acuerdo mucho. Exactamente Sí, lo si se tocó el mismo. tema o si se tocó No con es, cuánta profundidad. Sí, claro, mi idea no es en este momento. Es lo último que se ve de Transformada Z. O sea, El llega último un tema. poco. Claro. Si la transformada Z es crítica para los sistemas digitales diseñados como tales. No pretendo yo ver transformada Z acá, pero sí vamos a ver cómo se usa, que es lo que a mí me interesa que sepan usarlo. ¿Me van siguiendo con esto? O sea, por ahora me interesa a mí que sepan que si ustedes tienen una función de transferencia en S, la pueden llevar a tiempo discreto, o sea, la pueden discretizar, como quien dice, aplicando el muestreo y algún tipo de integración, que ya sea trapezoidal, forward o backward, pueden llevarlo al plano Z, de S a Z. ¿Está bien? ¿Por qué es interesante? Porque con eso hago un compensador en atraso o un compensador en adelanto, lo programo al compensador en atraso y en adelanto. Y después simplemente con un conversor de A se lo aplico a mi sistema. O sea, agarro un conversor AD, leo la señal de referencia, otro conversor AD, leo la señal de realimentación,
tengo las dos digitalizadas, adentro hago la función matemática, y con un conversor de A salgo y se lo aplico a mi sistema. ¿Estamos? Entonces la S se reemplaza directamente. Ustedes encuentran 10S, va a quedar 10 multiplicado en el caso de testing, por 2 sobre TZ menos 1 sobre Z más 1, más 1. Y después sobre S más 1, y bueno, vuelven a cambiar el S por el valor que aparece acá. Si quieren usar un cero orden Hall, y bueno, usarán esta función. Esta es un poquito más complicada porque es casi adivinatoria el backward, porque va trazando un pulsito más, pero es lo mismo. Cualquiera de ellas funciona. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto, profe. Acá hay algo en el chat que no sé. A ver, el PID, Pedro, lo que hace, sí, el PID puede funcionar como un compensador en atraso, como un compensador en adelanto, puede hacer varias cosas más. Porque el PID lo que va a hacer es controlar el sistema, que es lo mismo que buscamos con los compensadores. Bien. MATLAB y también Scilab tienen funciones similares, permiten hacer la transformada de tiempo discreto a tiempo continuo y utilizando distintas funciones. La tasting, que es la que le dije que era la trapezoidal, que la pueden ver acá. Ustedes ponen la función de transferencia en el plano S, que acá lo puse para que lo puedan tener fácilmente. ¿Sí? Así entra la función de transferencia en el plano S, y después directamente con el comando C2D, que sería de continuo a digital, poniendo el tiempo de muestreo, le va a generar la función de transferencia en Z. Esto es con la función de impulso. La función de impulso no sirve para nada porque en realidad es una función que no tiene valor durante periodo tiempo y tiempo. O sea, entre medio de la muestra, esa función de impulso no considera ningún tipo de retención de valor. O sea, no sé si entienden eso. Nosotros normalmente siempre estamos poniendo un zero orden Hall en cualquier cosa que hagamos con un micro. Porque siempre estamos usando el valor que leímos la última vez en el conversor AD. Simplemente acá lo que estamos haciendo lo estamos formalizando a través de una ecuación matemática. Está hecho ya está así. Pero acá lo formalizamos a través de una función matemática. Entonces la impulso no la puedo usar. Tengo que usar ya sea la tasting o la zero orden Hall. Y esas son mis funciones. Y con esas funciones ustedes ya pueden implementar en un microcontrolador tranquilamente ese programa. Sin ningún tipo de problema. Y ya les enseñé cómo, solamente que nunca lo usamos para eso. Vamos a ver si están acá en las líneas que siguen. Bueno, acá simplemente para mostrarles, fíjense, esto fue FDS con un impulso. Yo agarré esa misma FDS, la transformé al plano Z y le mandé una señal de impulso. Fíjense qué parecidas que son. No son idénticas, no son iguales. Y el controlador posiblemente que hagan va a tener un poquito más de sobreimpulso o no va a tener exactamente el mismo ángulo de fase, pero ¿saben lo bueno que tiene? Es que si no me gusta le escribo otro valor de cero y polo y voy cambiando mi sistema. Esa es la idea de esto. Bien, este es un tasking para 1 milisegundo. Cierro este, tengo demasiadas cosas. Bien. Y acá lo mismo, tenemos, fíjense en azul cómo se separa un poquito, y el rojo y el verde ni se ve, ¿no es cierto? Está arriba del rojo el verde, que es utilizando el tasking, y fíjense el azul, que es el zero orden Hall, se separa un poquitito más de la señal. Aún así, si ustedes a esto lo muestrean más, es decir, en lugar de tener 10 muestras, tienen 100 muestras por segundo, les puedo asegurar que el valor interno es el mismo que el externo, no van a tener prácticamente errores. ¿Me van siguiendo?
Para mí esto es importante porque van a aprender a hacer algo de control. Profe, una pregunta. Sí. Esto tal vez es ya metiéndose mucho en después la programación del PID, pero en sentido de recursos computacionales. Cuando nosotros hacemos contesting, la función de transferencia que nos queda es un poco más compleja. Eso significa que entonces también va a tardar más el PID en procesar y poder sacar la salida de control, ¿o no necesariamente? A ver, mi experiencia me dice que más allá del PID o de la función que uses, el problema no está ahí, el problema está en la capacidad del micro de realizar cálculo de puntos flotantes. Ahí está la clave de cualquier sistema que quiera implementar. En realidad lo puede hacer con puntos fijos, o sea, con enteros. El problema que tenés con enteros es que chocas con la posibilidad de generar overflow y que tu sistema de control entre a zapatear para todos lados. Entonces ya entra a jugar con punto fijo y en lugar de punto fijo usás una trampa que el punto fijo multiplica por 1000 o dividir por 1000, que no es del todo bueno, pero anda a veces. Anda, además anda. Pero ahí está la cuestión. Van a ver que el control, alguna vez un profesor me lo había dicho, el de comunicaciones, Pedro Danicio, que se ha jubilado ahora, que en realidad en comunicaciones tienen funciones extremadamente complejas. Las funciones de control, por más que sean los algoritmos más complejos, son simples. A ver, no vamos a hablar si metemos en imágenes, donde tenemos muchos cálculos, pero siguen siendo simples. Pero en control, en lo que son de control de dispositivo, en control de motores, en control de lo que quieran, las funciones son simples. Y la velocidad de procesamiento le sobra a cualquier micro de hoy en día. Olvídense de eso. Hoy tienen los micros de la Blue Pill a 64 megas. No tiene punto flotante, no, y usen el punto flotante de software, que pueden usar el float en un punto entero, y va a andar igual. Va a ser más lento, pero va a andar igual. O sea, vamos a suponer, un motor. Un motor se cierra un lazo a 1 kHz, un motor de continuo. Y anda perfectamente un lazo de velocidad a 1 kHz. Una muestra cada 1000 milisegundos. Hagan el cálculo de cuántas instrucciones a 64 megas entran en ese tiempo. O sea, hoy el algoritmo de control usa tan poquito dentro de los sistemas que no tiene mucha relevancia. Pero ahora vamos a ver cómo lo implementamos, y acá está cómo lo implementamos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Si no lo ven tan claro, pónganle a la Z a la S. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Ya lo vimos esto. Sí, es una representación canónica. Exactamente, Francisco, una representación canónica. ¿Y qué son estos? ¿Integradores? Estos sí, son integradores en el tiempo continuo. Y en Que en tiempo el discreto, discreto ¿qué será? son delays. Sí, retardos. ¿Y qué es? Vamos a poner, quiero que salga prácticamente qué es. ¿Cómo lo hago un micro retardo ese? Espero un ciclo, o sea, retengo el valor un ciclo. Es una posición de memoria. ¿Está bien? Esto es un registro, una posición de memoria. Esto es otra posición de memoria. Esto es otra posición de memoria y esto es otra posición de memoria. Entonces llega la señal y la guardo en A. Próximo ciclo, vamos a llamarle A1, va a ser A1 igual a A. A esto lo vamos a llamar B y a esto lo vamos a llamar C, pues B1. Entonces, en el ciclo B va a ser la salida de este acumulador y en el próximo ciclo B1 va a ser igual a B. Es eso. Es simplemente ir leyendo, cambiando, haciendo pasar ese valor que acá entró el conversor AD a una posición de memoria. Próximo pulso va a pasar a la otra posición de memoria. Y esto va a llegar a un momento, por eso el tiempo, cuando ustedes arrancan un sistema digital y todos estos acumuladores se encuentren en cero, va a tener una salida media rara. Normalmente lo que se hace es dejar que los acumuladores tomen un valor y después recién generar salida. Como es tan rápido, esto ni se nota en la salida del micro, pero funciona bien. O sea, yo recién cuando tomé 4 muestras habilito la salida. Antes de eso no tengo salida. O sea, el power on espera 4 muestras, por llamarlo de una forma simple.
¿Se entendió lo que dije recién? Y eso lo hacemos con un registro de desplazamiento que se vaya corriendo y Con haciendo las una operaciones memoria. del acumulador. Yo ahora después les voy a mostrar, tengo código acá hecho, de un PID, son memorias. Yo me lo puedo armar, es más, yo hice el último, lo hice más complejo ya con puntero y todo, pero puedo hacerlo con memorias comunes. A igual a B, B igual a C, etc. No hay nada más que eso. Es una posición de memoria, es una variable. La otra forma que es la que en realidad se usa para implementar es esta que también la conocen, es la estándar. De la misma forma que ustedes hicieron el diagrama en bloque estándar, se hace lo mismo, pero en lugar de usar S usan Z. Pero es lo mismo, fíjense. Sacan factor común Z, el valor más alto, y de eso despejan las H y listo. Y arman esto, y es esto lo que vamos a llevarlo al micro. Así como está. Dos registros. En cada pulso de reloj yo leo el conversor AD, hago esta operación con los valores que tenía almacenado, y cuando termino de hacer la operación guardo el valor almacenado, el valor que tenía acá lo guardo acá, y el valor que tenía acá lo guardo acá. Y sigo corriendo. Próxima entrada vuelvo a hacer lo mismo, y esto es un ciclo. Y así puedo implementar los FIR, puedo implementar los IR, puedo implementar cualquier función matemática que tenga en plano S, la transformo por tasking y lo llevo micro. Y eso funciona. Y a ustedes, a este micro, a este sistema, que está hecho en el plano S, en el plano Z, en MATLAB, agarran Simulink o agarran el Scilab, le ponen un retenedor de orden 0 y mezclan la parte digital con la parte analógica. Y en la parte analógica hacemos la planta, y en la parte digital hacemos el sistema. Y esa parte digital lo pueden llevar a un micro. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Recording stopped. Bien, entonces, si vamos bien, les voy a dar, a ver, son las 7:10. Bien, hasta las 7:20, hagan a mano, en pseudocódigo, en C, en lo que sepan, hagan este circuito que está ahí, descríbanlo, en papel, y me mandan la foto por WhatsApp. Tienen 10 minutos para hacerlo, así como está. Como lo he implementado directamente como un vector, en donde este vector va a tener los valores justamente de los z a la menos 1. Entonces él va poniendo que x de 1 sería x de z, que me imagino que x de z es la entrada del conversor AD. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Bien. Sí, es la entrada. Entonces vamos, vos Nicolás me corregí porque yo estoy mintiendo porque estoy viendo tu código, ¿no? Entonces yo estoy adivinando lo que hiciste. Entonces x de z es la entrada propia del conversor AD. Entra la entrada y según el circuito que teníamos que hacer esta función donde multiplicábamos por unas constantes, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer el cálculo, yo en algún lado acá tengo el i, acá asigné la salida, yo lo que hago después es producir el desplazamiento. Lo único que creo, sin miedo a equivocarme, que esto... Ah, no, ya lo tenés acá. Está bien, está perfecto, porque es x2. Acá me hace un poquito de ruido o asignar. Me parece que el cálculo de y tendría que ser antes del desplazamiento. Eso lo hice mal. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Ahora viéndolo me estoy dando cuenta. Sí, pues eso es lo que me hizo ruido. O sea, vos tenés primero que hacer el cálculo de todo y después recién entrar a desplazar. Entonces vamos a ponerlo acá, la y, ¿sí? Y una vez que hicimos el cálculo de la salida, hicimos el desplazamiento. Después entramos de nuevo, hacemos el cálculo y luego hacemos el desplazamiento. ¿Sí? Y también pensé, pero no llegar con el tiempo, de justamente hacer un for que fuera de 3 tiempos para Pero asegurarnos mirá que lo teníamos que la es. salida, y después el while, que ya era con salidas coherentes, para que al principio no tire cualquier está cosa, como usted perfecto. dijo. Sí, ahí le pone un if, está bien, eso está perfecto. Eso ya es para la implementación. Pero eso es la función de transferencia que teníamos en el plano S.
Eso que vos tenés ahí, le pones una señal senoidal, lo codificás con una D y lo sacás con un DA, y vas a ver la respuesta que tiene esa función de transferencia. Esto es un pseudocódigo, pero es lo mismo que si lo hiciéramos en seno. ¿Lo siguieron más o menos? ¿Pedro? Perfecto. Ahora... Hemos tenido que hacer cosas bastante parecidas para técnicas digitales 3, unas guías hace poco. Así bueno, que porque con MATLAB... esto es técnica digitales 3. Con MATLAB usan para generar los filtros. Exactamente. Había varios que por eso le pregunté si se podía hacer con un registro de desplazamiento, porque fue básicamente eso, un vector que le iba corriendo los valores. Sí, ¿sabe qué? A mí eso me parece fantástico, que lo tengan en la cabeza todo, pero a mí, yo tengo una idea que me lo contagió un ingeniero de sistema del FAMAF. Todo eso está buenísimo cuando vos tenés restricciones de tiempo o de espacio para almacenar las cosas. Mientras vos no tengas usted esa restricción, hacelo claro. ¿Sí? Ocupá líneas de código, no uses cosas raras. Y en este momento yo creo que si no pudimos hacer un pseudocódigo escrito así como lo hiciste vos, si lo ponemos como un vector con bucles for, etcétera, igual y todo eso, no nos va a quedar claro. Y lo vamos a ver dentro de 2 semanas y ni vamos a entender lo que tratamos de hacer. Entonces yo les recomiendo que entiendan el proceso. Yo les voy a subir un ejercicio para que hagan, pero si ya hicieron algo en técnicas 3, les va a ser muy fácil hacerlo, así que no van a poder decir que no saben cómo hacerlo. Ahora déjenme donde tengo el filtro, por ejemplo. Acá tengo un filtro. Bien. A ver, ya les comparto la pantalla. Ahí está. Bueno, este es un filtro que obtengo desde el MATLAB, con FIR, que es un filtro tipo notch, un pasabajo que uso en casi todos los proyectos donde tengo que hacer un control, le pongo siempre un pasabajo para solucionar temas de ruido y todo por el estilo. Y es nada más que eso, esto está implementado justamente con los Z las -1, y estas memorias de filtro son justamente esos valores que va almacenando. Y fíjense que acá está lo mismo que hizo el compañero en el pseudocódigo, en donde después de hacer el cálculo del H y de la salida, se guarda los valores del filtro. Solamente que esto está hecho con puntero por una cuestión de comodidad. Hice una sola función y uso como 10 lugares distintos el filtro, cambiando los coeficientes y el valor. Quiero que vean un poquito en este mismo sistema. Tengo hecho el PID. Un PID. Este PID es el que mejor me ha resultado, lo he hecho utilizando Tasting. Este está hecho para un tiempo de muestreo de 1 kHz. Fíjense que una cosa importante, cuando ustedes aplican Tasting a un PID que ya calcularon las constantes, el KP, KI y KD, ese KP, KI y KD cambia de valor, porque se ve influenciado por el tiempo de integración. Entonces acá tenemos el PID, en donde tenemos los distintos cálculos. Acá pueden ver que tenemos también un valor temporal, porque el integrador tiene un solo S. Tiene la parte integral, la parte derivativa y la parte proporcional, que es la más fácil. Esta de acá. Calcula parte proporcional, error por KP. Parte integral, y en la parte integral usa lo que se llama WindUp, que vamos a ver ahora qué es. Y la parte derivativa, que muchas de estas están teniendo valor 0, pero no importa, el sistema completo funciona. Y después otra cosa que se hace, como este sistema está hecho por un motor continua, también con salida PWM, y en algún momento tenemos que ponerle un límite máximo y mínimo. O sea, tenemos que ver que el valor se vaya para arriba o para abajo. Esto en particular está hecho para un microcontrolador con cálculo de puntos flotantes, lo cual evita todos esos por 10, por 1000, etcétera, que a veces se usan, y yo lo he usado mucho, y anda. Entonces, permítanme, vamos a volver. Ahí está.
Bien, vamos a terminar con esto. Entonces, hasta acá vimos cómo lo mismo que veníamos haciendo para obtener los modelos de simulación es lo mismo que se hace para obtener el modelo de implementación del sistema en microcontroladores, en microprocesadores, donde quieran, o en un dispositivo lógico programable. Entonces, bueno, acá es típico de la planta porque esto es parte física y esto es el KP, y ahí podemos ir viendo cómo, variando simplemente el KP de un controlador, podemos obtener distintas respuestas a la planta. ¿Ven? Acá tenemos los distintos valores de K, cómo nos vamos aproximando a un escalón de orden 1. Como vimos Profe, no se antes... olvide de grabar. Ah, bien, gracias. Gracias. Recording Bien, in este sería el progress. KP. Voy a repetir porque me olvidé de grabar. Sería el KP, sería el controlador más básico. Simplemente multiplicamos el error por un KP y eso aplicamos a la planta. Fíjense como acá en la gráfica se ven distintos valores, de K igual a 0,1, a 1, 45, 9. Podemos seguir subiendo el KP. ¿Qué va sucediendo? Van apareciendo, en este caso, porque la planta seguramente tiene o los complejos conjugados, se va volviendo o va apareciendo la parte del sobreamortiguado. Lo que sí, en estado estable, un sistema solamente con un valor de KP va a presentar error de estado estacionario. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque siempre es necesario que acá aparezca un valor para que esto tenga una salida. Si esto es 0, la salida del controlador es 0. Entonces siempre va a existir un valor. Cuanto más grande sea este valor, es más chiquito el valor necesario acá para generar la salida que nosotros queremos. Por eso en el operacional, cuando lo agarramos, decimos que la patita positiva y negativa tienen el mismo valor, pero en realidad tienen valores diferentes, pero tan chiquito porque el K es tan grande que no podemos medirlo. El otro tema que tenemos es el error integral. Bueno, el integral es 1 sobre S, el integrador tiene esta forma. Y esto adolece de un problema. El problema que adolece de un integrador es que cuando yo arranco el sistema, vamos a suponer que tenemos un error grande, vamos a suponer que estamos acá, durante todo el proceso que el sistema va empezando a acercarse a la referencia, el acumulador, o sea, el integrador va guardando valores. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener un valor tan grande cuando llegue al punto de referencia que va a tener un sobrepaso importante, porque tiene que devolver ese valor, o sea, tiene que empezar a bajar. Y eso hace que se utilice lo que se llama el wind-up. El wind-up es un limitador de actuación del integrador. O sea, no es que la actuación, limitamos la carga al acumulador del integrador. Obviamente, si unís solo, como en este caso, no podemos poner un wind-up. Pero donde tenemos un PI, sí. ¿Qué hace eso? Que cuando yo tenga un error muy grande, anule directamente al integrador para que no acumule valores durante ese tiempo. Y cuando me voy acercando al lugar de referencia, activo el integrador. De esa forma, limito el sobrepaso que me va a generar el integrador. Y lo que obtengo con el integrador es un error de estado estacionario igual a 0. Entonces acá tenemos el anti-wind-up, normalmente se llama siempre wind-up, que es el que dice, bueno, el integrador va a funcionar solo cuando tengamos un error que está limitado por este error. Cuando tenemos limitado por 2 valores, máximo y mínimo. Si me paso para arriba o me paso para abajo, anulo el integrador. De esa forma evito los sobrepasos excesivos que me va a producir el acumulador. Si lo pensamos en tiempo discreto va a pasar lo mismo, se va a acumular y va a guardar un valor la variable que después va a tener que ir bajando. Profe, este Entonces, ya sería sí. un control ya no lineal, ¿no? O sea, Sí, pero en realidad, como el wind-up trabaja con la parte lineal, se lo toma como que no existe, porque esto es un problema más de implementación que de teoría. O sea, el PID se sigue considerando como si fuera lineal y se aplican las mismas reglas de sintonía que vamos a ver en un ratito, como que ya, porque se termina la clase. Pero no se trabaja como un control no lineal. No lineal es otra historia. Se lo considera lineal, pero esto es una cuestión de implementación. Es que siempre sucede. Fíjense que nosotros no porque el PWM tenga un máximo de 100% y el motor no
pueda dar más de lo que está dando, lo vamos a considerar como un sistema no lineal. Lo estudiamos como si un sistema lineal. Por eso hay mucho de aproximación en todos nuestros cálculos, y una vez que hicimos el controlador, sí o sí vamos a tener que depurarlo. Y este sería el PID completo. Método de sintonía. El método de sintonía, que dado el tiempo que ya se nos fue, van a tener que estudiarlo un poquito más ustedes, porque en el práctico que le voy a subir va a pedirle que sintonicen un PID. Hay básicamente dos. Creo que dos nomás puse acá. Sí, y vamos a usar esos dos. Acá tienen después cómo hacen el PID digital para que lo vean ustedes en la filmina y cómo queda la transformada, etc. Y también se lo voy a pedir que lo hagan después. Pero acabamos el método de sintonía. Hay dos básicos. Uno es este, que está bueno, pero no siempre lo van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es el primer método. ¿Qué hace? Nosotros cerramos la planta, anulamos el PID y dejamos solamente un controlador tipo P. Y vamos aumentando el valor de P hasta que llegamos a un valor crítico, es decir, como si lo vamos llevando a mi sistema hasta acá. Llegamos a este punto, que es donde el sistema pasa, está el estado crítico, donde esta atenuación es 0. ¿Sí? Y con ese valor medido del periodo dado en ese lugar, se aplican las reglas de Siegel-Nichols, las dos son iguales. Esa regla nos va a dar un valor de Kp, Ki, Kd, que nos va a dar un épsilon de más o menos 0,707. Pero obviamente esto no se puede hacer siempre. Imagínense que ustedes tienen que ir a un motor de una máquina importante, tienen que llevarlo a la parte de críticamente amortiguado. Les puedo asegurar que no le va a gustar mucho al dueño ni a ustedes mismos lo que pueda pasar con eso. Pero es el mecanismo. O sea, cierran el lazo y le entran a dar. Hasta que llegan al amortiguamiento crítico. Y de ahí sacan los valores del Kp, Ki, Kd. Por eso les decía, esto es continuo. Esto se aplica a tiempo continuo. Ustedes esto lo tienen que llevar después a tiempo discreto, que lo van a tener de uno de los ejercicios. Usen los mismos grupos de trabajo que están trabajando hasta ahora. Y el otro método, que es un poquito más fácil de aplicar, es aplicar un escalón. Pero el escalón, la respuesta de mi sistema tiene que tener la forma de S que se ve acá. O sea que no me va a servir en todos los casos aplicar un escalón. Simplemente va a servir para aquellos sistemas que tienen una respuesta parecida a la que está en la pantalla, que le llamo una S. Que son sistemas de tercer orden y más o menos van a andar en casi cualquiera, pero tienen que tener cuidado que no sea uno de primer orden. Entonces, en ese caso van a trazar una tangente, como lo dice acá, y van a medir el tiempo que hay entre que empezaron a aplicar el escalón y el corte de la tangente. Miden este tiempo que le van a llamar L, miden este tiempo que le van a llamar T, y de acá obtienen los valores del Kp, Ki y Kd. Y eso de la misma forma que antes les va a dar un error de estado, un épsilon de más o menos 0,707. Esos son los dos métodos que vamos a ver. Hay muchísimo más, hay libros de cómo sintonizar PID. Y van a jugar un poco con los prácticos. A ver si me queda algo más. Y bueno, después lo que queda es, que ya es como para que ustedes traten de hacerlo. Acá yo lo hice con un PID, pero lo transformé con un cero orden Hall. Fíjense cómo el B0, B1 y B2 son valores numéricos. O sea, yo tenía el Kp, el Ki, Kd calculado ya desde la sintonía que hice con el método de sintonía de Siegel-Nichols. Agarro esos valores y tengo que modificarlos según los valores del muestreo. Entonces ya no queda el mismo valor, fíjense, que ahora se llama B0, B1 y B2, y es una... se usan los Kp, Ki, Kd originales, pero son modificados de distintas formas. Y lo que queda acá es el mismo PID digital, pero aplicando el método de casting para codificar la función.
De ahí le va a quedar que también el B0, B1 y B2 que van a reemplazar a KP, y KD, depende de los valores que calculamos anteriormente en la sintonía. Recording stopped. Así que bueno, eso es lo que quería darles hoy. Les voy a pasar los prácticos. Espero que hayan entendido, que les haya sido útil esta clase. Para mí es muy interesante porque después cuando hacen control no lo aplican, o no sabemos por dónde arrancar, y esto me parece que es muy útil. Yo les voy a subir los prácticos, vamos a trabajar con los mismos grupos de trabajo, y la clase que viene deberíamos empezar con variable de estado y control moderno, y vamos a ver cómo vamos con esto, y empezaremos o no el próximo lunes con eso. Ya estoy dando por sabido que lo de la parte de la estabilidad de los sistemas a través del lugar de raíces o con el ODE, ¿saben? Margen de ganancia, margen de fase, compensador de adelanto, compensador de atraso, y de Nyquist, que lo podemos sacar por MATLAB o SILAB, cualquier herramienta, lo tienen comprendido. Si no es así, pueden preguntar, tenemos un grupo de WhatsApp, y yo les contesto cuando puedo, porque también ando como apurado. Por favor, pásenme los legajos por el chat. Entonces voy sabiendo quiénes vienen. Y ya terminamos la clase de hoy.